La fuerza divina que viene de lo alto no puede ser contenida cuando la oración verdadera se manifiesta. Las enseñanzas de David Yonggi Cho nos revelan un poder sobrenatural que está disponible ahora para ti. Un poder que va mucho más allá de la comprensión humana, pero que puede ser accedido a través de la confesión positiva, la declaración de fe que transforma realidades invisibles en manifestaciones visibles. Romanos 4:17 nos enseña algo profundo. Dios llama a la existencia las cosas que no existen, como si ya existiesen. Este principio divino está disponible para ti hoy, no como teoría, sino como una herramienta práctica de transformación. Escribe en los comentarios: mi declaración de fe está creando mi futuro. Si crees que tus palabras tienen poder creativo, así como las de Dios, en este momento, mientras escuchas estas palabras, el mundo espiritual está activo a tu alrededor. David Yonggi Cho, después de años dedicados a la oración y meditación en la palabra, descubrió que la realidad material es solo el resultado de lo que ocurre primero en el reino espiritual. No se trata de misticismo vacío, sino de una verdad bíblica fundamental que Jesús mismo nos enseñó. Todo es posible al que cree. Marcos 9:23. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has orado sin realmente creer que algo sucedería? La oración sin fe es como una carta sin destino. Nunca llega a su destino. La verdadera oración, según nos enseñó David Yonggi Cho, no es solo pedir, es declarar, visualizar y recibir en el espíritu antes de la manifestación física. En Seúl, Corea del Sur, el pastor Cho comenzó una iglesia con solo 5 personas. Hoy, esa misma iglesia ha crecido a cientos de miles de miembros. ¿Cómo fue eso posible? A través del principio de la cuarta dimensión, la dimensión del Espíritu Santo, donde el poder creativo de Dios opera cuando nos alineamos con Él. El secreto está en entender que la oración no es solo un ritual religioso o una lista de peticiones. La verdadera oración es un arma espiritual que rompe barreras invisibles y establece la voluntad de Dios en la tierra. Es una comunicación viva con el Creador del universo que resulta en manifestaciones concretas. Las 7 declaraciones que ahora voy a compartir contigo no son fórmulas mágicas. Son herramientas de confesión positiva fundamentadas en la palabra de Dios y en las enseñanzas de David Yonggi Cho. Cada una de ellas tiene el poder de reconfigurar tu realidad cuando se proclaman con fe genuina. Primera declaración: no soy víctima de las circunstancias, sino que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esta afirmación está fundamentada en Romanos 8:37, que dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. El pastor Cho enseñó que debemos rechazar la mentalidad de víctima y asumir nuestra posición de victoria en Cristo. Cuando enfrentas una situación difícil, quizás un diagnóstico médico preocupante, un problema financiero que parece no tener solución o una relación rota, el mundo espiritual responde a tu confesión. Si te declaras derrotado, las fuerzas espirituales negativas adquieren autoridad sobre tu vida. Pero cuando declaras victoria, incluso ante la adversidad visible, los ejércitos celestiales son movilizados para trabajar a tu favor. Recuerdo a una señora en la iglesia del pastor Cho que fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le dieron pocos meses de vida. Pero ella se negó a aceptar ese pronóstico como su verdad final. Diariamente ella declaraba: no soy víctima de esta enfermedad, soy más que vencedora en Cristo Jesús. 3 meses después, para asombro de sus médicos, no había más señal de la enfermedad en su cuerpo. La segunda declaración poderosa es: el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí y vivifica mi cuerpo, mente y espíritu. Esta afirmación está anclada en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, aquel que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en vosotros. El pastor Cho siempre ha enfatizado que el Espíritu Santo no es solo un concepto teológico, sino una persona divina que habita literalmente en ti. El mismo poder que realizó el mayor milagro de la historia, la resurrección de Jesús, está disponible para ti ahora. Cuando enfrentas cansancio, enfermedad u opresión espiritual,
Tu confesión positiva libera ese poder vivificador. No estamos hablando de autoayuda o de pensamiento positivo superficial. Estamos hablando de alinear tus palabras con una realidad espiritual ya establecida por Dios. Declara aquí abajo: el Espíritu Santo está renovando cada célula de mi ser. Si sientes esa necesidad de renovación divina en tu vida ahora. La tercera declaración transformadora es: Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, conforme a sus riquezas, suplirá todas vuestras necesidades en gloria, por Cristo Jesús. El pastor Cho enseñó que Dios no está limitado por la economía mundial o por crisis financieras. Como hijos del Rey del Universo, tenemos acceso a las riquezas del cielo. Muchos cristianos viven en escasez innecesaria porque no comprenden ni declaran esta verdad. La provisión divina no es solo para la supervivencia básica, sino para que podamos prosperar y ser canales de bendición para otros. Un hombre de negocios en la iglesia del pastor Cho estaba al borde de la quiebra. Su empresa tenía deudas enormes y ninguna perspectiva de recuperación. Siguiendo las enseñanzas sobre confesión positiva, comenzó a declarar diariamente: Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Visualizaba su empresa próspera y agradecía a Dios por la provisión como si ya fuera una realidad. En unos pocos meses, surgió una oportunidad inesperada. Un contrato que no solo salvó su empresa, sino que la llevó a un nuevo nivel de prosperidad. La clave no fue solo la declaración, sino la fe genuina que la acompañaba. La cuarta declaración poderosa es: ninguna arma forjada contra mí prosperará, pues estoy protegido por la sangre de Jesús. Isaías 54:17 nos asegura: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Esta verdad espiritual nos muestra que la protección divina no es solo un deseo, sino un derecho adquirido por el sacrificio de Jesús. El mundo espiritual es real, y hay fuerzas que se oponen al propósito de Dios para tu vida. Sin embargo, cuando declaras tu protección en la sangre de Jesús, estableces un escudo espiritual que las fuerzas de las tinieblas no pueden penetrar. El pastor Cho compartía frecuentemente testimonios de personas que, a través de la oración y la confesión de protección, fueron preservadas en accidentes, desastres naturales e incluso ataques espirituales. No es coincidencia ni suerte, es la manifestación del poder protector de Dios cuando se invoca con fe. ¿Te has dado cuenta de cómo en ciertos días parece que todo conspira en tu contra? Como si hubiera una fuerza invisible tratando de impedir tu progreso. Eso no es paranoia, es una realidad espiritual. Hay una batalla ocurriendo en los lugares celestiales, pero no estás desamparado en esta batalla. Tienes autoridad en Cristo para declarar tu protección. La quinta declaración transformadora es: mi mente está renovada por la palabra de Dios y tengo la mente de Cristo. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El pastor Cho enfatizaba que la batalla espiritual comienza en la mente. Tus pensamientos eventualmente se convierten en tus palabras y tus palabras moldean tu realidad. Cuando alimentas tu mente con la palabra de Dios y declaras que tienes la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, comienzas un proceso de transformación neurológica y espiritual. Los patrones de pensamiento negativos se rompen, los miedos se disipan y la sabiduría divina se manifiesta en tus decisiones. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que declaras diariamente esta verdad y meditas en la palabra, tu perspectiva cambia. Situaciones que antes parecían imposibles, ahora son vistas a través de las lentes de la fe. Confiesa en los comentarios: tengo la mente de Cristo para todas mis decisiones. Si estás enfrentando elecciones importantes y necesitas sabiduría divina, la sexta declaración de poder es: estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, por encima de todo principado y potestad. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es una de las verdades más revolucionarias que enseñó el pastor Cho. Nuestra posición espiritual no está determinada por nuestras circunstancias terrenales,
sino por lo que Cristo ya ha realizado. Cuando comprendes y declaras esta verdad, tu perspectiva cambia radicalmente. Ya no estás luchando por vencer, ya eres victorioso en Cristo. No estás suplicándole a Dios que intervenga, estás ejerciendo la autoridad que Él ya te ha concedido. Esta declaración es especialmente poderosa cuando enfrentamos opresión espiritual. En lugar de sentirte víctima de fuerzas demoníacas, reconoces tu posición superior y ejerces autoridad sobre esas fuerzas. Una mujer en la iglesia del pastor Cho sufría de terribles pesadillas que la atormentaban desde hace años. Después de aprender sobre su posición en Cristo, comenzó a declarar antes de dormir: «Estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales, por encima de todo espíritu de tormento». Las pesadillas cesaron por completo y experimentó por primera vez el verdadero descanso que Cristo prometió. La séptima y última declaración transformadora es: «El favor de Dios me rodea como un escudo, y puertas que nadie puede cerrar se abren ante mí». Salmos 5:12 afirma: «Porque tú, Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu benevolencia». El pastor Cho enseñaba que el favor de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza tangible que opera en nuestro beneficio. Cuando declaras el favor de Dios sobre tu vida, las situaciones imposibles comienzan a resolverse de maneras inexplicables. Las personas que antes se oponían a ti ahora te favorecen. Oportunidades que parecían inalcanzables se presentan naturalmente. Hace algunos años, un joven de la iglesia del pastor Cho estaba intentando entrar en una universidad prestigiosa, pero sus calificaciones no eran suficientes. Siguiendo las enseñanzas sobre la confesión positiva, él declaraba diariamente: «El favor de Dios me rodea como un escudo, y puertas que nadie puede cerrar se abren ante mí». El día de la entrevista, le preguntaron sobre un tema que había estudiado exhaustivamente la noche anterior, algo que no estaba en el currículo regular. Su respuesta impresionó tanto a los examinadores que fue aceptado, a pesar de que sus calificaciones no eran las más altas. Eso no fue una coincidencia, fue el favor sobrenatural de Dios manifestándose. Estas 7 declaraciones tienen el poder de transformar completamente tu vida cuando se proclaman con fe genuina. Pero recuerda, la confesión positiva no es solo repetir palabras, es alinear tu corazón, mente y espíritu con las verdades de Dios. El pastor Cho siempre enfatizó que la confesión positiva debe ir acompañada de 3 elementos esenciales: visualización clara, fe inquebrantable y acción correspondiente. La visualización no es una técnica ocultista, como algunos erróneamente acusan. Es un principio bíblico. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando declaras tus 7 confesiones positivas, visualiza los resultados como si ya fueran una realidad. Imagínate sano, próspero, protegido y caminando en el favor de Dios. La fe inquebrantable significa seguir creyendo y declarando, incluso cuando las evidencias visibles contradicen tu confesión. Abraham es llamado el padre de la fe, porque contra la esperanza creyó en esperanza. Romanos 4:8. Se negó a dejarse gobernar por lo que sus ojos naturales podían ver. El pastor Cho solía decir que la fe es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Cada vez que declaras tus confesiones positivas frente a circunstancias adversas, tu fe se fortalece. Y finalmente la acción correspondiente. Santiago 2:17 nos advierte que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma.